El tópico que vamos a ver hoy día, entonces, el de econometría no paramétrica. Déjenme entonces empezar tratando de motivar algo de este tema. Eh, Sabemos que la teoría económica muchas veces nos entrega implicancias respecto a ciertas relaciones entre variables, pero esas implicancias son no paramétricas, exceptuando los casos en los cuales nosotros somos muy específicos respecto a formas funcionales y por lo tanto nosotros podríamos llegar a una discusión cerrada respecto a formas funcionales en las cuales las variables se relacionan. Pero típicamente, desde un punto de vista más abstracto, nosotros hablamos de una función de utilidad que cumple con ciertas propiedades, pero no le entregamos una forma funcional específica, o la función de producción, o restricciones, o leyes de movimiento, etcétera, que no tienen restricciones específicas. Entonces, muchas veces la teoría económica lo único que hace es entregarnos una intuición respecto a relaciones entre variables, pero no nos entrega formas funcionales específicas. La econometría paramétrica, que es la que hemos visto buena parte de sus cursos en pregrado, la que hemos visto en econometría 2 y la que hemos visto hasta ahora también, lo que hace es que impone dos tipos de supuestos respecto a las variables sobre las cuales estamos realizando algún tipo de estudio. El primero de ellos es un supuesto respecto a las distribuciones de las variables que están detrás de lo que llamamos las forcing variables, ¿no es cierto? Entonces, asumimos cierta distribución de los shocks, asumimos cierta distribución de algunos procesos estocásticos y además lo que hacemos es asumimos ciertas formas funcionales respecto a leyes de movimiento de variables de estado, respecto a funciones de utilidad, respecto a funciones de producción o lo que fuera, y con eso arribamos a funciones de política o modelos a estimar. Lo que ocurre entonces cuando estamos trabajando con econometría paramétrica es que estas dos restricciones son relativamente fuertes muchas veces. Como la teoría no nos dice nada respecto a formas funcionales explícitas o distribuciones específicas, lo que hacemos con econometría paramétrica es que nosotros imponemos supuestos y trabajamos con esos supuestos. Algunas veces los supuestos van a ser razonables, otras veces puede que no tanto. Lo que intentamos hacer entonces en esta parte de trabajar con econometría no paramétrica es tratar de tener una manera, llamémosla flexible, o una manera enfocada más hacia tener de caracterizar las regularidades de los datos, utilizando un enfoque en el cual no imponemos supuestos respecto a formas funcionales. Entonces, la econometría no paramétrica es algo más flexible en el sentido de que obviamente nos permite tener menos dependencia respecto a formas funcionales de la manera en que se relacionan distintas variables o distribuciones respecto a procesos estocásticos. Y obviamente esto tiene algunas ventajas, ¿no es cierto? Las ventajas que tienen, una de ellas es que nos permite hacer un análisis exploratorio respecto a los datos, a características de los datos, a características específicas de los datos, que pueden ayudarnos a su vez a retroalimentar los modelos con los cuales podemos nosotros satisfactoriamente caracterizar los datos. Y también, obviamente, este tipo de métodos nos puede servir como un suplemento o como un complemento a procedimientos paramétricos. Vamos a discutir algo respecto a cómo podemos combinar econometría paramétrica y no paramétrica un poquito más tarde. Obviamente, como todas las cosas que ocurren acá, no hay un free lunch acá tampoco. Hay algunos costos cuando uno gana algo respecto a flexibilidad, etcétera. Hay algunos costos que uno tiene cuando está trabajando con este tipo de modelos. El primero de esos costos es que, en primer lugar, este tipo de enfoque, el de utilizar econometría no paramétrica, es teóricamente algo más complejo que el de econometría paramétrica. Como obviamente nosotros tenemos que dar ideas respecto a estructuras generales sin imponer una forma específica de funciones de distribución o de formas funcionales de las funciones de estimar. Entonces, obviamente, tenemos que tener una herramienta teórica algo más compleja y algo más general, y por lo tanto, algo menos específica muchas veces. También, en algunos casos, este método va a ser computacionalmente más intensivo que variantes paramétricas. Obviamente, algunas variantes paramétricas van a ser tan o más intensivas que la variante no paramétrica. Vamos a discutir, por ejemplo, cómo podemos combinar lo que hemos visto en las clases anteriores de IMM, método de eventos simulados, etcétera, con algo más de lo que estamos viendo acá. Y por lo tanto, este método puede que no sea computacionalmente tan intensivo como otros métodos de simulación, por ejemplo, pero claramente es computacionalmente más intensivo que muchos métodos paramétricos que hemos utilizado. Una cosa que ocurre es que obviamente la tasa de convergencia respecto a, por ejemplo, aproximarse a funciones de distribución, cuando estamos utilizando métodos no paramétricos, va a ser más lenta que la que si utilizásemos métodos paramétricos
cuando conocemos la forma funcional o la forma de la función de densidad a estimar. Y esto es como obvio, ¿no es cierto? Si nosotros queremos aproximar una función de densidad y no conocemos la distribución que está detrás de ella, vamos a tener una manera de aproximarla, pero obviamente si es que conociésemos la forma funcional, directamente estimaríamos esto por máxima similitud y tendríamos una tasa de convergencia más alta, y no solo tasa de convergencia más alta, sino eficiencia probablemente mayor que de utilizar métodos no paramétricos. Entonces, utilizamos métodos no paramétricos muchas veces porque queremos hacer un análisis exploratorio de los datos o queremos tener una herramienta flexible sin tener que nosotros tener que imponer supuestos de distribuciones o de formas funcionales. ¿Ok? Esa es básicamente la idea detrás de lo que vamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a tratar de presentarles una motivación respecto a cómo podemos utilizar este tipo de métodos y cómo los han utilizado seguramente de un punto más intuitivo en los cursos anteriores, para tratar de estimar, por ejemplo, funciones de densidad univariadas. Después vamos a ver la generalización para funciones multivariadas, y después vamos a hacer una generalización para sacar objetos que tienen que ver con funciones de densidad multivariadas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo computar esperanzas condicionales o varianzas condicionales utilizando métodos no paramétricos, y por lo tanto utilizaríamos lo que vamos a llamar regresiones no paramétricas, entre comillas. También vamos a ver cómo podemos extender esto para utilizar modelos de serie de tiempo no paramétricos, y finalmente cómo podemos estimar otros momentos condicionales utilizando econometría no paramétrica. Entonces, esa es básicamente la idea detrás de esto. Voy a tratar de entregarles simplemente un appetizer, un aperitivo, una idea de lo que podríamos hacer, y lo que ustedes obviamente pueden hacer si están interesados en involucrarse más en este tema, como los otros que hemos estado viendo, es simplemente recurrir a las referencias que están en el programa. ¿Ok? Entonces, partamos con la primera historia que queremos hacer, que es la de hacer una estimación de una función de densidad. Entonces, nosotros supongamos que tenemos una variable X o una variable Y, y el objeto de interés es tratar de caracterizar la función de densidad de F o de X, ¿ok? Si es que obviamente conociésemos cuál es la función de densidad, no tenemos por qué perder el tiempo, simplemente hacemos una estimación paramétrica, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que creemos que, o sabemos que F tiene una distribución Cauchy, Weibull, Laplace, o lo que fuera. Entonces, lo que hacemos es, tenemos los datos de nuestra X, lo que hacemos es escribir nuestra likelihood, y con nuestra log likelihood estimamos los estadísticos suficientes que caracterizan a esa función de densidad, ¿no es cierto? Los parámetros que caracterizan esa función de densidad. Y con eso estamos listos, alcanzamos eficiencia asintótica, cota inferior de Cramer-Rao, etcétera, todas las cosas que hemos discutido en los cursos anteriores, ¿no es cierto? Entonces, si es que conocemos la forma funcional de la función de densidad, o conocemos la función de densidad, no tenemos por qué perder el tiempo utilizando econometría no paramétrica. Obviamente, lamentablemente, muchas veces no conocemos la función de densidad F, y por lo tanto podemos estar interesados en tratar de estimarla directamente. ¿Podríamos tener una manera de poder hacerlo que no sea econometría no paramétrica? Sí, hemos visto ya algunas maneras de poder hacer esto. Un ejemplo de esto era utilizar estos métodos semi-no paramétricos que hemos discutido ya en econometría 2 un poco, y vamos a volver a discutir con un poco más de calma más tarde. Y básicamente lo que sabemos es que este método lo que nos permite es aproximar cualquier función de densidad acotada en segundo momento, ¿no es cierto? Más o menos algo así vamos a poder hacer también con econometría no paramétrica, ¿sí? Entonces, si es que no conocemos la forma funcional de F, lo que podemos hacer es simplemente tratar de, por ejemplo, utilizando métodos paramétricos, evaluar distintas alternativas de funciones de distribución y desarrollar unos tests para tratar de ver cuál de estas alternativas hace una mejor caracterización al proceso que genera los datos. Esa es una manera en la que podríamos tratar de hacer esto utilizando métodos paramétricos. Por ejemplo, podemos utilizar este SAMPI que les decía, y con el SAMPI, utilizando estos polinomios de Hermite, lo que podemos hacer es básicamente ir empezando a caracterizar cualquier tipo de función de densidad acotada en el segundo momento. ¿Ok? Si es que queremos utilizar métodos no paramétricos, entonces tenemos distintas maneras de poder hacerlo. La manera más simple, burda, obvia, primitiva, y probablemente la que ustedes han hecho desde su curso de estadística, es hacer simplemente histogramas. Nosotros vamos a mostrar que los histogramas son simplemente una forma de utilizar métodos no paramétricos que puede ser obviamente no muy eficiente. Vamos a discutir después un método que vamos a llamar el método naif o el método ingenuo, que sería una manera un poco más sofisticada de hacer un histograma, y después vamos a discutir los métodos de kernel, que son los métodos no paramétricos más convencionales para hacer estimaciones de funciones de densidad utilizando métodos no paramétricos. Y vamos a discutir también algunos otros métodos que podemos utilizar para hacer esto. ¿Ok? Partamos entonces con la historia.
Tratemos entonces de discutir un poco de qué es, desde un punto de vista formal, un histograma, ¿no es cierto? Entonces, un histograma básicamente lo que trata de hacer es simplemente tratar de aproximar un estimador de una función de densidad. ¿Cuál es la manera en que hacemos esto? La manera de hacer esto es simplemente la siguiente. Típicamente para hacer un histograma de una función de densidad de una variable, lo que hacemos típicamente es primero escoger un punto que llamamos el punto de origen, un x sub 0. Recuerden que queremos caracterizar la función de densidad para una sola variable. Después vamos a discutir cómo generalizamos todas estas cosas para más de una variable. Pero partimos entonces con un origen, un x sub 0. Típicamente este x sub 0 es el valor menor que hemos observado en nuestra muestra o el valor teórico más chico que creemos que nuestra variable aleatoria x podría adoptar. Y lo que hacemos después es escoger el número de celdas, entre comillas, estas bins, ¿no es cierto? Y cada una de estas celdas va a tener un tamaño de celda que vamos a llamar el tamaño de celda H. Entonces, por ejemplo, definimos que vamos a tener 8 celdas y lo que hacemos entonces es, si es que definimos 8 celdas, lo que hacemos es, teniendo un número, un rango máximo, típicamente el mínimo de los datos y el máximo de los datos, y decimos que queremos tener, yo qué sé, 8 celdas, entonces lo que hacemos es dividir en distancias equidistantes, como ven acá, a las celdas. Entonces, en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas, y lo que hacemos es escoger el ancho de banda de cada celda, ¿sí? Cuánto de ancho va a tener cada una de estas celdas. Y lo que hacemos después, para escoger o para estimar el histograma, es bastante simple. Lo que hacemos es, supongamos que tenemos 100 datos, lo que vemos es cuántos de estos datos están en este rango, cuántos están en este otro rango, cuántos están en este otro rango, otro rango, y vemos el número de casos favorables respecto al número de casos totales, y con eso tenemos nuestro estimador de la función de densidad, entre comillas, nuestro histograma, ¿no es cierto? Entonces, es bastante simple esto. Una vez que tenemos el origen, tenemos el punto máximo, definimos cuántas celdas vamos a tener, y por lo tanto definimos implícitamente el ancho de cada celda, contamos cuántos casos tenemos en cada celda respecto al número de casos totales, y con eso tenemos nuestro estimador de la función de densidad del histograma, ¿no es cierto? Entonces, este método es bastante simple. Obviamente tiene algunos inconvenientes, ¿no es cierto? El primer inconveniente que tiene es que depende crucialmente de cómo escojamos nuestro origen. Volviendo a este ejemplo de acá, podemos escoger que el origen esté más hacia este lado, más hacia este lado, que el origen esté justamente en el punto mínimo, y lo que estamos diciendo cuando creemos que está en el punto mínimo es que creemos que la probabilidad de un número menor que este es 0, lo cual puede ser muy arriesgado. Es decir, que puede ser que nosotros tengamos una muestra de 50 datos, el dato mínimo que nosotros hemos tenido es para esta variable x, es por ejemplo 1.4, y si es que tomamos como el x sub 0 el punto de origen, el punto, acá no, perdón, acá creo que son 8 bins, ¿no es cierto? Creo que acá hay un bin más chiquitito metido por acá, o no sé, tal vez sean 10 bins, no sé, lo que tengo acá. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que, por ejemplo, si hemos colocado un punto de origen muy alejado del mínimo, puede ser que en nuestro punto de banda acá nos diga que la probabilidad de que ocurra este evento es 0 y la probabilidad de que ocurran estos otros eventos también son 0. Estamos diciendo que, por ejemplo, cualquier número mayor a 10, en este caso, tiene probabilidad de ocurrencia igual a 0, y cualquier número menor a 6 tiene probabilidad de ocurrencia igual a 0, lo cual obviamente puede ser bastante arriesgado también. ¿Sí? La segunda cosa es que obviamente el escoger el número de celdas y por lo tanto el ancho de cada una de estas celdas tiene algunos inconvenientes, ¿no es cierto? El primero de ellos es que obviamente lo que hace es que considera que la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento en el rango que hemos escogido en esta celda, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cualquier evento que está que la variable aleatoria adopte un valor entre 7.2 y 7.6, en el ejemplo de acá, la probabilidad es algo más del 70%, entre comillas. No, todavía, no, esta no es esa no es la probabilidad. ¿Ok? Pero lo que estoy diciendo, no sé si me siguen, estoy diciendo que la probabilidad que ocurra un evento que adopte un valor en cualquiera de estos rangos es siempre fija. Y obviamente eso no es muy razonable de considerar. ¿Sí? La segunda cosa es que obviamente va a haber un conflicto entre cuántas celdas escogemos y por lo tanto el ancho de cada celda. Si por ejemplo decidimos escoger muchas celdas, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que vamos a probablemente tener, en lugar de hacer que sean 10 celdas, hacemos que sean 1000 celdas, lo que va a ocurrir es que vamos a tener celdas muy chiquitas y van a haber eventos muy ruidosos y van a haber eventos razonablemente bien estimados en algunos casos. No sé si me están siguiendo. Entonces, por ejemplo, en realidad, lo que ha ocurrido es que he visto
con algo más de frecuencia la observación 7.4. Esta cosa de acá, si es que algo celdas más chicas, me va a dar una probabilidad bastante más alta del 7.4, bastante más baja de lo demás. Entonces, cuanto más chico es el ancho, más chance hay de que yo confunda señal con ruido, y más chance hay de que yo crea que hay una estructura donde tal vez no la haya. Y por otro lado, cuanto menos celdas tengo, menos informativo estoy haciendo esto. Por ejemplo, en el evento extremo, si hago que solo 2 celdas, por ejemplo, del 6 al 8 y del 8 al 10, lo que va a ocurrir es que estoy siendo muy poco informativo y estoy haciendo una aproximación demasiado burda y demasiado gruesa de la función de densidad que tengo. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, estos son problemas importantes respecto a por qué no utilizamos típicamente histogramas. La segunda cosa es que obviamente los histogramas proveen este problema que nos crea este tipo de discontinuidades. Lo que hacemos es que asumimos que las probabilidades de estar entre este rango y este rango, la probabilidad de estar entre este rango y este rango es fija acá, y si es que pasamos epsilon de este punto, del 7.2, la probabilidad salta a este punto de acá. Y si estamos acá y nos pasamos a este otro lado, la probabilidad baja exactamente a este punto de acá. Entonces, lo que hacen los histogramas, obviamente por construcción, es crearnos estas funciones escalonadas, ¿no es cierto? Estas funciones step functions, que tienen estos saltos. Y por lo tanto no nos crean ningún tipo de suavidad, y si tenemos una variable aleatoria que es continua, lo más probable es que no hay estos saltos de discontinuidad que estamos imponiendo cuando estamos utilizando un histograma. ¿Ok? Y otra vez también, una cosa que puede ocurrir es que muchas veces podemos tener dificultades para hacer evaluaciones, por ejemplo, cuando no podemos hacer estimaciones de derivadas, en este caso obviamente porque tenemos este tipo de discontinuidad. Y queremos, por ejemplo, utilizar derivadas de funciones de densidad que queremos utilizar en algún problema en específico. Por lo tanto, el histograma no es un método que nos parece muy razonable en este sentido. ¿Ok? Una cosa que sí podíamos tratar de hacer es simplemente tratar de tener una aproximación discreta a lo que es la función de densidad desde un punto de vista abstracto. En un punto de vista abstracto, la función de densidad para un punto X cualquiera, ¿no es cierto?, es la probabilidad de que X esté entre X menos H y X más H cuando H tiende a 0, ¿sí? La probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, esa es la manera en la que típicamente aproximamos una función de densidad. Si se acuerdan, cuando íbamos de una variable que estaba definida en un rango discreto, un rango continuo, la manera de hacer la aproximación al rango continuo de la función de probabilidad, llevarlo a la función de densidad, era utilizar esta definición de continuidad, ¿no es cierto? Y con eso llegábamos a la función de densidad. Lo que podemos intentar hacer entonces en este caso es simplemente tratar de ver si es que podemos aproximar esta cosa que sabemos que es la función de densidad, con una estimación de esta función de densidad. Y lo que vamos a hacer entonces, vamos a llamar el estimador naif o el estimador ingenuo de la aproximación a la función de densidad a simplemente una aproximación burda de esto. ¿Cuál sería la aproximación burda de esto? Es simplemente definimos nuestro h, otra vez este h, lo que es simplemente es, entre comillas, nuestro ancho de banda, ¿no es cierto?, de cuán fino queremos que sea, de cuán fina queremos que sea esta aproximación, y lo que hacemos entonces simplemente contamos los casos en que, por ejemplo, estamos entre el valor 8, digamos que h es 0.1, entonces estamos entre el valor 7.9 y 8.1, ¿no es cierto? Y ese sería lo que vamos a aproximar como la función de densidad para x igual 8, ¿sí? ¿Ok? Y lo que hacemos es otra vez, definir nuestro h, lo que hacemos es contamos el número de casos en los cuales estamos entre x menos h y x más h, y lo escalamos por el número de observaciones que tenemos. El n es el número de observaciones. Podemos reescribir esta función de densidad dicha de este modo, que si se dan cuenta, es simplemente como hacer lo mismo que hemos hecho con nuestra función de densidad, utilizando el estimador de la función de densidad utilizando el histograma, solo que acá estamos haciendo una manera de tratar de aproximar esto con un h, que sea un poco, obviamente, bastante más chico, y tratar de aproximar la función de densidad directamente, ¿no es cierto? Y entonces, una manera de escribir esto de acá es simplemente hacer lo siguiente. Es tomar el promedio, o sea, tomar el número de casos, perdón, 1 sobre el número de observaciones, ¿no es cierto?, el n total, y contar el número de casos en los cuales ocurre este evento. Y vamos a llamar este W un ponderador, o también lo vamos a llamar después un kernel, y este ponderador lo que va a hacer es simplemente evaluarnos si es que este evento ha ocurrido o no ha ocurrido. Si revisen un poquito acá, esto es simplemente si es que definimos nuestra W de la variable Z, donde la W de la variable Z es simplemente el X,
menos el x sub i, para el cual queremos hacer la evaluación de la función de densidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Es ver todos los casos en los cuales, centrado en este x sub i, estamos a una distancia a lo más, el valor absoluto de h, de este valor de x, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ver cuántos casos están en el entorno de un determinado x y vemos cuántos casos están en torno a ese valor, ¿sí? Con eso definimos la función de densidad de x, ¿sí? Entonces, vemos cuántos son los casos en los cuales estamos en torno a este nuestro x, ¿sí? Y esta sería la manera de escribir esto de un punto de vista un poquito más formal, que es simplemente contar el número de casos en los que se cumple esta condición y darle un ponderador de un medio. ¿Por qué un medio? Porque un medio es justamente la parte en la que estamos haciendo la aproximación de la derivada por los dos lados, ¿no es cierto? Esta no es una derivada a un lado, sino es la derivada a los dos lados. Por eso tenemos un medio metido acá. ¿Ok? Entonces revisen que si es que ustedes hacen eso acá, lo que van a obtener es básicamente lo que hemos discutido hace un minuto, que es básicamente la aproximación a esta función de densidad utilizando la variante discreta de esta definición, ¿sí? Por lo tanto, entonces, lo que podemos hacer es tratar de construir este histograma, ¿sí? Utilizando cada uno de los puntos como el centro del histograma. Entonces, por ejemplo, tenemos 1000 datos de los X, y lo que hacemos entonces es ir en cada uno de esos puntos de X, una vez que hemos definido el H, otra vez, este H tiene que estar definido de alguna parte, ¿no es cierto? E ir contando cuántos casos, cuántos X vemos que están en el entorno de ese X particular que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Ok? Obviamente, otra vez, este ancho de banda o este H tiene que ser escogido, y por lo tanto, debiésemos tratar de escoger un H que nos sirva para poder hacer esta aproximación. ¿Ok? Y una cosa que va a ocurrir es que si es que nuestra f gorrita, entre comillas, no es continua, o sea, si es que tenemos casos en los cuales no hay ningún valor que esté en un determinado intervalo, entonces vamos a tener algunos saltos en nuestra función en un caso y otro. Y esta es una propiedad que probablemente nos gustaría tener si es que estamos trabajando con una variable que es continua, ¿sí? Tenemos una variable que es continua, pero en nuestra muestra, lamentablemente, dado el h, ha habido un rango de valores en los cuales no había ninguna observación. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que va a haber un salto en nuestro estimador del F gorro en este caso. Y esto es simplemente por problema de la aproximación que hemos hecho y no tener una muestra lo suficientemente densamente poblada de observaciones de X. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Bien, Álvaro, bien, Pablo, bien, Matías, bien, Cristian, bien, Valeria, y bien, Luis, perfecto. Ok, entonces, la idea ahora es tratar de tener un aproximador a esta función de densidad utilizando un método que resuelva algunos de los problemas que hemos discutido. El problema más importante es este problema de que si tenemos una función, una variable aleatoria que tiene una distribución continua, sabemos que los estimadores, ya sea de histograma o estimadores naive, van a tener estas discontinuidades que obviamente no nos gustaría que ocurran. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de utilizar ahora un aproximador a esta función de densidad que va a ser utilizando lo que vamos a llamar los estimadores utilizando kernels o estos núcleos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer entonces es reemplazar este núcleo, este kernel, este ponderador, este W que tenemos acá, que hemos utilizado en el estimador naive, que en el fondo, si piensan, esto es simplemente como colocar un ponderador uniforme o rectangular. Es decir, vamos a darle una masa de un medio, entre comillas, a todos los puntos en los cuales vamos a sumar la masa de todos los puntos en los cuales el x sub i particular está entre x menos h y x más h. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es darle un ponderador igual a todas las observaciones en torno a eso. Quiero que me sigan un minuto en esto. Entonces, lo que estamos diciendo es que en el fondo esto sigue siendo una variante de un histograma, el estimador naive. Lo que estamos diciendo es, por ejemplo, tenemos el punto aquí, ¿ya? Un punto que es el 7.4, por decir algo, ¿ok? 7.4. Y hemos definido que nuestro ancho de banda sea hasta h igual a 0.2. Entonces, lo que hacemos es, tomamos todos los valores que están entre 7.2 y 7.6, sacamos el cálculo del promedio de todas esas cosas y con eso calculamos la función de densidad ahí. Entonces, el punto que está centrado en este 7.2 va a tener este punto de acá, exactamente igual al que tendría en el histograma. Cuando queremos sacar
el naive para el 7.2, lo que hacemos es entonces, si nuestro h es 0.2, lo que hacemos entonces es vemos todos los valores que están entre 7 y 7.4. ¿Me siguen? Entonces lo que va a ocurrir es que probablemente el valor del histograma, el punto que vamos a obtener con el estimador naive, va a ser un punto que va a estar entre este punto y este punto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ya. Pero obviamente entonces lo que estamos haciendo es que estamos creando como step functions de todos modos, step functions en cada punto. ¿Por qué? Porque hemos utilizado este ponderador rectangular o uniforme en cada uno de estos casos, ¿no es cierto? Nos gustaría entonces tener una manera de poder hacer la aproximación que nos permita mantener continuidad y que además nos permita que nuestra función de densidad, además de continua, sea una función de densidad que sea diferenciable y que sea más suave que utilizando estas step functions rectangulares. Entonces, lo que nos gustaría es, por ejemplo, intuitivamente decir, creemos que los valores que están, que no es cierto que si es que, por ejemplo, estoy tratando de estimar la función de densidad para el valor de 7.4 acá, ¿no es cierto? El punto que está acá, no es cierto que todos los puntos que están, digamos, el 7.2, me debería aportar igual información de la probabilidad de que X valga 7.4 que un punto que está más cercano al 7.4. No sé si me sigue. Entonces, por ejemplo, el 7.3 debería ser más probable que me entregue información respecto a la función de densidad evaluada en 7.4 que el 7.2 o que el 7.1 o que el 7, etc. Entonces, nos gustaría tener una manera de poder aproximar la función de densidad desde un punto de vista continuo, ¿sí? Y además tener una manera de poder hacerlo desde un punto de vista óptimo. Entonces, déjenme decirles qué es lo que vamos a hacer con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir esto lo que vamos a llamar los kernels, y esto nuestro kernel va a ser lo siguiente. Va a ser un ponderador, ¿no es cierto? Y como buen ponderador, lo que hacen los ponderadores es que integran a uno, y el ponderador va a integrar no solo, o puede que no solo, en algunos casos sí, pero puede que no solo, en el rango inmediatamente cercano al punto en el que estamos haciendo la evaluación, para z en este caso, sino en todo el dominio que z podría tener, o sea, de menos infinito a infinito. Queremos evaluar el valor para z, por ejemplo, otra vez en el gráfico que tenemos acá, para el z 7.4, pero queremos que hay información que pueda aportarse por el lado de las colas también. Obviamente creemos que obviamente las colas deberían aportar menos información, o los puntos más alejados al 7.4 deberían aportar menos información, pero no necesariamente tienen que aportar cero información, como ocurre en los histogramas o en el kernel. Entonces podemos querer hacer la integración en todo el dominio, pero queremos utilizar un kernel que nos pondere más los puntos que están cercanos hacia el punto en el que estamos haciendo la evaluación. Y la idea nuevamente es básicamente la misma que teníamos antes. Vamos a escoger un ancho de banda, que vamos a llamar nuestro H. Escogido el kernel, y ahora vamos a discutir algo respecto a las selecciones de kernel, lo que hacemos es simplemente ver el número de casos en nuestra muestra en que los X están cumpliendo la condición de poder aportar como parte de la ponderación para la función de densidad. ¿Me siguen? Entonces lo que va a ocurrir es que en algunos kernels, por ejemplo, cuando estamos tratando de escribir la función de densidad para el 7.4, por decir algo, en algunos kernels, los valores que están en los extremos por acá van a aportar cero ponderaciones. Y en algunos casos van a aportar alguna ponderación a veces marginal y a veces no tan marginal, ¿no es cierto? Y lo que queríamos, lo que nos gustaría es que obviamente a medida que nos vamos acercando al 7.4, los ponderadores de las observaciones que están más cerca del 7.4 nos aporten o pesen más para la estimación de la función de densidad que estamos evaluando, ¿ok? Entonces lo que hacemos simplemente, vean que es bastante simple, lo que yo puedo hacer es decir, la función de densidad para cualquier valor en el rango en el que X está definido, aún puede ser para un valor en el que no observé el X, puede ser por ejemplo para un número que nunca observé de X, pero lo que hago es simplemente escogido el ancho de banda y escogido el kernel, lo que hago es ver el pondero cada X sub i que yo observé por este ponderador K, y con eso entonces saco el promedio de esto, ¿no es cierto? Y con eso tendría el estimador de la función de densidad. La idea entonces ahora, y hay una literatura bastante grande, hay un libro que es bastante viejito ya, 1986 se llama este libro, Density Estimator, se llama, de Silverman, pero que sigue siendo la Biblia de los estadísticos y la gente que utiliza econometría para estimaciones de densidad, por ejemplo. Entonces, la referencia está en
en el programa. Y hay una discusión bastante elaborada de elección de kernels y demás cosas. Estos son algunos de los kernels más populares que se utilizan. Está el kernel de Panechnikov, el kernel de biponderación, el kernel triangular, el kernel gaussiano y el kernel rectangular. ¿Ok? El kernel rectangular es básicamente el que hemos discutido hace un rato, que sería el kernel para el estimador naive, en el que estamos haciendo que el ponderador sea un medio en la zona esta. ¿Sí? Entonces, un medio en la zona en el que x menos x sub i dividido h es menor que 1, o lo que es lo mismo, que x está entre x, perdón, creo que estamos en el rango entre x menos h y x más h. Eso es lo mismo que decir que este evento se cumple. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Ok. ¿Ya? Y entonces este kernel es un kernel bastante simple y como ven es trivial, realmente es vergonzosamente trivial hacer econometría, no, estimaciones de densidad no paramétrica. Es simplemente definido el H, obviamente la ciencia va a ser la definición del H, ¿ya? Pero en un minuto vamos a discutir cómo estimamos el H o cómo debemos escoger el H. Pero una vez que hemos escogido el H, es muy simple esto. Simplemente agarramos para todas las observaciones, lo que hacemos es, y para cualquier valor de X, lo que hacemos es contamos los casos, entre comillas, en los que X está a distancia del X sub i y utilizamos como ponderador, como el K, el valor que nosotros adoptemos para cada uno de estos kernels. Entonces, por ejemplo, el kernel gaussiano es simplemente un kernel en el que hacemos esto para todos los entre menos infinito y infinito, y por lo tanto hacemos la suma para todos los valores de X, ¿sí? No solo para los que están cerca de el X, no solo para los que están entre X menos H y X más H, sino para todo el rango de X, ¿sí? Y entonces esto sería lo mismo que, si venimos acá, hacer como estamos tratando de centrar en 7.4, por ejemplo, entonces tratar de aproximar como una función de densidad normal, ¿no es cierto? Por eso se llama el kernel gaussiano. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos utilizando como un ponderador normal y sabemos que la integral de esto integra 1. Obviamente podríamos utilizar en realidad cualquier función de densidad, típicamente cualquier función de densidad simétrica, ¿sí? En este ejemplo estamos utilizando el kernel gaussiano, ¿ok? El kernel triangular lo que hace es, en lugar del kernel gaussiano, es hacer una aproximación triangular. Si se acuerdan, esto del kernel triangular, y si se acuerdan cuando hemos discutido las matrices de varianza y covarianzas HAC, no sé si se acuerdan en econometría 2, lo que hemos dicho es que necesitábamos utilizar un kernel, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos las matrices de varianza y covarianzas HAC, y hemos utilizado una variante de métodos no paramétricos para hacer las matrices de varianza y covarianzas HAC, porque necesitamos estimaciones de la función de densidad de la variable en particular que estamos utilizando. Y uno de los métodos que hemos dicho que podíamos utilizar para hacer estimaciones HAC de matrices de varianza y covarianzas era utilizar lo que llamábamos el kernel de, utilizar el método New West, ¿se acuerdan? Y el método New West lo que hacía era utilizar un kernel que llamamos el kernel triangular. Y el kernel triangular lo que hace simplemente es decir lo siguiente: va a adoptar, vean que esta condición es la misma que tenemos acá, ¿no es cierto? Es la condición de que si X, claro, si los valores están entre X menos H y X más H, ¿sí? Si están entre X menos H y X más H. Y lo que hace es que va dando ponderadores mayores o menores dependiendo de si estamos más cerca de X o estamos más alejados de X. Entonces todos los valores más bajos de X menos H tienen probabilidad 0 o tienen peso 0, todos los valores más arriba de X más H tienen peso 0 y todo lo demás está en un kernel triangular. Entonces el ponderador va decreciendo a medida que nos vamos alejando del punto central que estamos haciendo la evaluación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Y después tenemos otro que es el kernel de biponderador, la misma historia, ¿no es cierto? X menos H, X más H, y tenemos esta sería la función de densidad que tenemos que evaluar. Entonces, simplemente lo que les pediría es que asegúrense de que, por ejemplo, este es un kernel apropiado, y la manera de asegurarse que es un kernel apropiado es viendo si es que se cumple esta condición, ¿no es cierto? Integrando en el dominio, esto integra 1, y si este kernel es simétrico, estamos listos para poder hacer esto. Entonces, traten de demostrar este tipo de condiciones, ¿ok? Que estamos haciendo bien esto. Y el kernel que más popular, que más me gusta, por razones que vamos a discutir en un rato más,
es el kernel que se llama el kernel de Panechnikov. Y ese kernel, por ejemplo, es el que se utiliza cuando utilizamos para hacer las matrices de varianza y covarianzas Hack. Utilizamos típicamente el kernel de Panechnikov cuando utilizamos, por ejemplo, Andrews y Monahan, que eran, si recuerdan, los métodos que les había dicho que me gustaba más o que privilegiaba para, eh, para, para hacer las matrices de varianza y covarianzas Hack. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien, entonces este kernel otra vez tiene esa propiedad, la propiedad de que integra a 1 en el rango, pero acá si ven, no estoy pidiendo que esto esté entre x menos h y x más h, sino que esto está en que x menos, perdón, el x menos el x sub i dividido h, o sea que esta parte de acá, que es lo que llamamos el t, que este t sea menor que raíz de 5, ¿ya? Y esto viene por la escalada que hace acá también esto, ¿ya? Este kernel es un kernel que tiene una propiedad que vamos a ver que es divertida. ¿Cuál es la propiedad que tiene divertida acá? Es que acá está un ranking de cuáles debiesen ser nuestras preferencias respecto a qué tipo de kernel utilizar. Y lo que hace esto es simplemente decir, ¿cuál es la eficiencia de este kernel para aproximar una función de densidad en la métrica que voy a definir en un minuto más? ¿Cuán eficiente es para aproximar esa función de densidad? Y lo que quiere decir esto es que cuanto más cercano estemos a 1, mejor es el kernel que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, el kernel de Panechnikov es el kernel más eficiente que hay y por lo tanto es contra el cual estamos pivoteando todo. Y todos los demás kernels son relativamente menos eficientes que el kernel de Panechnikov. Entonces, por ejemplo, el kernel gaussiano es un kernel que es 5% menos eficiente que el kernel de Panechnikov. Y el kernel rectangular es casi un 7%, un poco más de 7% menos eficiente que el kernel de Panechnikov para hacer la aproximación esta. Entonces, otra vez, lo que estamos diciendo es que el naive es una manera pobre de hacer esto. El kernel gaussiano, que tiene una ventaja, el kernel gaussiano tiene la ventaja de que es bastante fácil de derivar, bastante fácil de estimar y conocemos muchas cosas respecto al kernel gaussiano y por eso es que a la función de densidad normal y por eso es que hay mucha gente que utiliza el kernel gaussiano. Pero en términos prácticos, es siempre preferible trabajar con el kernel de Panechnikov, que tampoco es demasiado complejo de trabajar. Por lo tanto, yo recomiendo fuertemente utilizar el kernel de Panechnikov. Déjenme ahora decirles cómo hemos definido esto de cuál es el más eficiente, entre comillas, o cómo definimos eficiencia. Y la definición de eficiencia es una definición teórica en este caso. Lo que hacemos es simplemente decir cuál es el kernel, cuál es el estimador de la función de densidad que minimiza la distancia, y la distancia que voy a expresar en un minuto más, entre el estimador de la función de densidad y la verdadera función de densidad. Entonces, este es un argumento teórico de cómo podría yo tratar de aproximar la diferencia que hay entre el estimador de la función de densidad y la verdadera función de densidad. Entonces, tengo una función que es cuadrática acá, y lo que estoy haciendo es tomar el mean integrated square error. Entonces, esta cosa sin la integral, ¿no es cierto? Sería el mean square error, o sea, esto sería, la esperanza sería por el promedio, ¿no es cierto? Y esto sería por el square error, ¿no es cierto? El error cuadrático, ¿sí? Entonces esto es como un error cuadrático medio, pero no es un error cuadrático medio, ¿por qué? Porque no estamos, por ejemplo, viendo el error cuadrático medio de un estimador puntual. Estamos tratando de ver el error cuadrático medio, entre comillas, de toda la función del estimador, de toda la función de densidad. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es integrar en todo el dominio de la variable, ¿sí? Y entonces lo que estamos diciendo es que para cualquier valor de x, o para todo el rango de los x, si pudiésemos coger una función de densidad que haga que la distancia entre la función de densidad estimada y la función de densidad verdadera sea lo más chica posible en términos de esperanza, ¿cuál de estos kernels debiésemos escoger? Entonces, el resultado teórico que se deriva en Silverman es que el kernel de Panechnikov es un kernel que asintóticamente minimiza el mean integrated square error, minimiza llamémoslo así, el mean integrated, la integral del error cuadrático medio, como lo quieran llamar, no sé cómo traducir esto. ¿Okay? Entonces, que asintóticamente minimiza eso. Y por lo tanto, entonces, uno debiese, basado en criterios asintóticos, típicamente escoger el criterio de Panechnikov o el kernel de Panechnikov para hacer la estimación del kernel. ¿Ok? Bien. Como les decía, esto lo único que me ha dicho hasta ahora es simplemente cuál de estos métodos debiese utilizar para tratar de aproximar
este mi K, este ponderador con el cual voy a tratar de estimar esta función de densidad. Y lo que nos dice el resultado teórico que les he presentado, que les he dicho, no los he demostrado, el resultado demostrado está en Zilberman, pero lo que nos hace Zilberman es decirnos, bueno, si utiliza este kernel de acá, lo que va a ocurrir es que asintóticamente el estimador que usted obtenga va a ser el que minimice la distancia entre la función de densidad que usted está estimando y la verdadera función o la función de densidad correcta. Todos los demás kernels van a ser subóptimos en el sentido de minimizar el mean integrated square error. ¿Okay? Pero todo eso lo estamos haciendo otra vez sujeto a un H, ¿no es cierto? El H ha estado acá como fijo, es como si alguien nos hubiese dado un H. Entonces, dado un H, para un H cualquiera, entre estas elecciones, el preferible es el epanéchico. Ahora la pregunta es cómo escogemos el H, ¿sí? Y la pregunta entonces es cómo escoger el H, o cómo escoger el bandwidth, o también se llama el parámetro de suavizamiento. ¿Por qué? Porque lo que hace este H es decirnos cuán suave o cuán ruidosa, entre comillas, va a ser nuestra aproximación a la función de densidad. Si escogemos un H muy chico, todo lo que estamos haciendo es que estamos creando las áreas estas en las cuales va a empezar a hacer la búsqueda en este kernel, van a ser relativamente más pequeñas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces puede ser que si es que escogemos un H demasiado chico, lo que ocurre es que vamos a crear estructura donde en realidad no hay. O sea que fue simplemente un punto, un outlier o lo que sea, y lo que nosotros estamos haciendo es que estamos creando una masa grande porque estamos creando un kernel muy chico. Entonces, en los puntos en los que hay datos, vamos a darle masa muy grande, en los puntos en que hay pocos datos, vamos a darle una masa demasiado pequeña y vamos a crear entonces una función de densidad muy ruidosa, con demasiados saltos, entre comillas. Aunque la función de densidad es continua, la función de densidad va a ser bastante ruidosa, ¿sí? Y si es que hacemos que el H sea muy grande, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a oscurecer totalmente la estructura. Entonces, por ejemplo, hacemos que el H domine, sea todo el rango, lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a aproximar la función de densidad como si fuese un uniforme, lo cual obviamente no tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, otra vez nuestro gran amigo y colega Zilberman lo que hace es derivar ahora cuál debiese ser el kernel, el bandwidth óptimo, el ancho de banda óptimo, ¿ya? Y tiene una derivación del ancho de banda óptimo, pero vamos a discutir algo respecto a este ancho de banda y la elección del ancho de banda de Silverman en unos minutos más, ¿ok? El ancho de banda óptimo que nos propone Silverman es lo que se llama una plug-in rule, o una regla simplemente de vaya colocando, vaya llenando las cosas, ¿no? Plugin es simplemente ir enchufando o poniendo cosas en la regla. Entonces, es una regla automática. Y esta regla lo que hace es lo siguiente. Vean que n es obviamente el tamaño de muestra, el número de observaciones que tengo. Entonces, n a la menos un quinto, ¿sí? O sea, esa sería la parte de acá, multiplicado por a. Y donde a es simplemente el mínimo entre dos cosas, que son el criterio de dispersión, un criterio de dispersión de la variable aleatoria con la que estoy trabajando. El mínimo entre el estimador de la desviación estándar de la serie, entonces ustedes obtienen el estimador de la desviación estándar de la serie, lo llaman sigma, y obtienen lo que se llama el rango intercuantil de la serie. Y si es que conocen o recuerdan cómo es el rango intercuantil de la serie, lo que hacen es simplemente ven cuál es la observación que está en el cuartil. Este es cuartil, ¿no es cierto? Entonces, ustedes separan su muestra en 4 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, y lo que hacen es ven cuál es el punto que separa el cuartil 1 y el punto que separa el cuartil 3. Entonces, lo que toman es los puntos extremos que definen la frontera para llegar al cuartil 1 y la frontera para llegar al cuartil 4. El rango intercuartil es justamente la diferencia entre esas dos cosas, el Q3 menos el Q4, o perdón, menos el Q1, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces lo que nos propone Silverman es calculen el rango intercuantil, dividen esto entre 1.34 y comparen esta cosa con esta cosa. Si es que la desviación estándar es menor que esto, entonces definan a A como sigma. Y si es que el rango intercuantil dividido 1.34 es menor que sigma, definen a A como el rango intercuantil dividido 1.34. Entonces, lo que va a hacer esto es que va a escoger el más chico de estas dos medidas de dispersión, ¿sí? Y va a utilizar el más chico de estas dos medidas de dispersión para escoger el H. Así de simple es la historia.
Y por lo tanto, una vez que tengo el H, esto es más fácil que salir de picnic, ¿no es cierto? Lo que hago es, una vez que he definido el H, entonces ya tengo esta parte de acá, con eso, si he definido el kernel, veo cuáles son los eventos en los que ocurre esto, voy sumando los casos en los cuales se cumple esta condición, y con eso tengo definida la función de densidad. Así de trivial es la cosa. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes ven en el ejemplo que les había presentado antes, cómo se vería la función de densidad si utilizo el kernel de Panechnikov, y una estimación no paramétrica de esta función de densidad. Esta es la función de densidad que he obtenido estimada con este dato, ¿ok? Con estos datos. Entonces, como ven, esta función de densidad es bastante más bonita, suave, y ojalá empiece a describir cosas que acá son un poquito menos aparentes, si es que vemos el histograma, y acá no lo son. Acá, por ejemplo, nos describe que hay un cierto tipo de bimodalidad, que acá tenemos como un vallecito, ¿no es cierto? Que acá acá ocurren muchos valles, pero acá solo hay este valle de acá, etcétera. La cola acá es un poquito más ancha que la cola por este lado, la distribución es asimétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas divertidas las podemos hacer utilizando este método, ¿ok? Me parece que cuando estamos en econometría 2 y les dije algo respecto a utilizar kernels, me parece que vimos algo de eso. ¿No sé, todos se acuerdan cuando discutimos el paper este de caracterizando distribuciones de ingresos? No sé si se acuerdan de cuando hablamos de ese paper. Sí, vale, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, cuando discutimos eso, una cosa que les dije es que Silverman nos decía que utilizar esta plugin rule, esta regla, va a funcionar perfectamente si es que nosotros tenemos una función de densidad que tiene dos características esenciales. Si es que la función de distribución es simétrica y si es que la función de distribución no tiene, acá debe ser width, no debería ser width, no tiene colas anchas. Si las colas son muy anchas y o la distribución es asimétrica, entonces lo que va a ocurrir es que este no va a ser el kernel óptimo. ¿Por qué no va a ser el kernel óptimo? Porque este requiere cierta simetría y que las colas no sean demasiado anchas para poder entregarnos esta manera tan simple de ver el ponderador. Vean que, ¿por qué necesitamos que sea así? Porque vean que este sigma lo que nos da es una medida de dispersión, pero estamos haciendo como que sea igual de probable que estemos más hacia un lado o hacia el otro lado de, por ejemplo, el promedio o la mediana, ¿sí? Si ven, por ejemplo, este sigma, va a ser lo que típicamente utilizamos cuando la medida de tendencia central es la media, entonces estamos a una desviación de la media, hacia un lado o hacia el otro, y el rango intercuartil es típicamente algo que utilizamos cuando tenemos, por ejemplo, algo que tiene que ver más con medianas y cosas de esas, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que, de todos modos, como estamos viendo el rango intercuartil y la desviación estándar, estamos tratando de aproximar funciones que son relativamente simétricas y funciones que no son que no tienen colas tan anchas. Entonces, si es que estamos trabajando con una función que es fuertemente asimétrica y que tiene colas bastante anchas, y eso lo podemos hacer haciendo cualquier test para evaluar skewness y kurtosis, ¿no es cierto? Entonces, típicamente el kernel el bandwidth propuesto por Silverman no va a ser un bandwidth apropiado. Y obviamente entonces, si es que, por ejemplo, estamos tratando de caracterizar distribución del ingreso, ese tipo de variables en las cuales la distribución es fuertemente asimétrica, tiene colas bastante anchas en algunos de los extremos, etc., este no va a ser un kernel razonable para aproximar esta función. ¿Ok? ¿Qué métodos podríamos utilizar en esos casos, si es que no utilizamos el método de la plugin rule de Silverman? Silverman nos propone dos métodos o dos variantes de métodos que podemos utilizar para escoger nuestro H. Una de ellas es utilizar lo que llama least squares cross validation y otra es el likelihood cross validation. Y lo que hace eso es simplemente un método iterativo en el que va escogiendo distintos H's, y lo que va haciendo con esto es simplemente hacer una validación, por eso se llama cross validation, hace una validación respecto a la distribución empírica de los datos que nosotros observamos. Y lo que va haciendo entonces es escoger el H minimizando esta función de validación o maximizando una función de verosimilitud o minimizando una función de pérdida que trata de aproximar algo parecido a este mean integrated square error. Entonces, nuevamente, Silverman tiene algunas discusiones respecto a cómo podemos hacer este least squares cross validation o likelihood cross validation, que serían métodos para tratar de hacer esta aproximación de H. La otra manera de hacer esto es simplemente ir escogiendo distintos valores de H e ir viendo si es que este H cumple con características de hacer que nuestro estimador de máxima resolutividad sea un estimador que consideremos razonable. Y considerar razonable en este caso tiene algunos otros métodos que podemos utilizar para evaluar la razonabilidad.
Una de las maneras en las que yo típicamente trabajo, por ejemplo, es que yo escojo, como esta es una regla tan simple y tan obvia y funciona tan bien para buena parte de las funciones de distribución con las que trabajamos, calculo este h y lo que hago después es que voy variando el h un poco hacia abajo y un poco hacia arriba. Y calculo las funciones de densidad con los h hacia abajo y hacia arriba. Y lo que hago después es utilizar este test graph, que me parece que también, por lo menos se los he presentado, o les he dicho que era una manera de ver cuando hemos discutido otra vez el paper este de distribución del ingreso, no sé si se acuerdan. Lo que les decía es que para escoger este h, en el caso en el que tenemos una distribución asimétrica, con colas anchas, etc., una manera de hacerlo es utilizando este método también propuesto por Silverman, que lo llama el test graph method, un método de gráficos entre comillas. Lo que propone Silverman es simplemente sacar la segunda derivada de la función de densidad estimada, ¿sí?, y evaluarla en distintos valores de h. Entonces, obviamente acá, por eso es que necesitamos funciones de densidad que sean, y por eso es que el kernel gaussiano, por ejemplo, que es bastante utilizado, porque sacar la derivada de esta función es bastante trivial. En cambio, una triangular, por ejemplo, tiene el problema de que no es continua en todo el rango, etc. Esta sí es continua y diferenciable, y por lo tanto esta función va a ser bastante más propensa a poder utilizar la epanétrico o gaussiano, van a poder ser utilizados respecto, por ejemplo, el kernel triangular. Pero la idea es simplemente sacar la segunda derivada de la función de densidad. ¿Vean? Sacar la segunda derivada de la función de densidad y evaluarla para distintos valores de h, evaluar esta función de densidad, ¿ok? Y lo que debería ocurrir entonces en la segunda derivada es que deberíamos escoger, graficando esta segunda derivada, deberíamos escoger el h que nos entregue una función de segundas derivadas que sea suave, pero que tenga fluctuaciones marcadas, ¿sí? O sea, que no sea como, por ejemplo, que no sea como una persona que está muerta, ¿no sé? Vean que lo que estamos tratando de evaluar son las segundas derivadas, son las curvaturas de estamos tratando de ver los cambios de curvatura de la función de densidad, ¿sí? Y entonces, si por ejemplo tuviésemos una función de densidad que sea totalmente plana, el cambio de curvatura va a ser cero. Vamos a tener como si estuviésemos viendo, por ejemplo, el electrocardiograma de una persona muerta, ¿no es cierto? Sería así, plano todo, ¿no es cierto? Y obviamente plano todo quiere decir que hemos sido demasiado burdos en escoger este H. Entonces, si es que todo es plano, quiere decir que hemos cogido un H demasiado grande. Si es que el H es demasiado chico, lo que va a ocurrir es que vamos a escoger algo que va a parecer más bien como un ruido, así que va a ser que no va a ser suave, sino que va a parecer mucho salto, va a ser como si tuviésemos a alguien que después de haber corrido una tremenda maratón y le ponemos el electrocardiograma, salta, 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 va a ser como unos serruchos demasiado grandes y no muy suaves, ¿sí? Lo que queremos es que veamos la segunda derivada de modo tal de que no sea plana, que tenga fluctuaciones y que sea suave, que no sea demasiado tijera. Y por lo tanto lo que hacemos es ir moviendo el H, y esta es la manera más simple de hacer esto, es ir moviendo el H hasta que estas condiciones se produzcan, que no tengamos algo que sea demasiado plano y que no tenga fluctuaciones, o que tenga demasiados serruchos y que sea poco suave. Y escoger el H de esa manera. Hay otros criterios más que también están discutidos en Silverman. Si quieren los pueden revisar también con calma. Yo diría que de todos modos, Silverman es un libro que vale la pena leer una vez en la vida, por lo tanto les recomiendo fuertemente que lo lean. Y es un libro cortito además. Y si quieren hacer bien la tarea lo van a necesitar. ¿Ok? Bien. Una vez que nosotros hemos estimado tenemos un estimador de la función utilizada utilizando estos kernels, podemos utilizar nuestra aproximación a la función de densidad para, por ejemplo, simular series artificiales de nuestros datos. Entonces una vez que tenemos un estimador de la función de densidad aproximado, como esta cosa de acá, podemos utilizar este aproximador ya utilizando esta función de densidad estimada para, por ejemplo, simular series artificiales de los datos o para, por ejemplo, hacer bootstrap de las series, etc. No necesitamos utilizar el estimador naive, no necesitamos utilizar el estimador naive de bootstraps, que sería simplemente hacer que tengan igual probabilidad de ocurrencia todas las observaciones, sino que ahora podemos utilizar distintas probabilidades que están siendo suavizadas por el estimador que tenemos acá. ¿Ok?
Bien, hay otro problema que podríamos tener con el método que hemos discutido ahora. Un problema que podemos tener es que lamentablemente los métodos que hemos discutido ahora son métodos en los cuales este h es independiente del punto en el cual estemos haciendo la evaluación. Entonces, independientemente de que estemos aquí, aquí o aquí, el h es siempre el mismo y por lo tanto estamos utilizando la misma suavidad o la misma brusquedad en todo el dominio de nuestra x para tratar de hacer la aproximación de la función de densidad. Y por lo tanto puede ser que en algunos casos estemos teniendo un estimador que sea demasiado suave y en otros casos que sea demasiado grueso, ¿sí? O sea, que sea demasiado burdo. Y por lo tanto nos podría gustar tener H's que sean variables dependiendo de cuán densamente poblada está nuestra observación o nuestros datos, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, podemos utilizar otros métodos, como por ejemplo utilizar una variante de vecino más cercano para tratar de hacer este tipo de aproximaciones, utilizar otro método que se llama el de penalización de la función de velocidad maximizada, y la otra que sería un kernel adaptativo. Entonces, todas estas discusiones que son relativamente simples de implementar, van a ver cuando lean el paper de Silverman, son simplemente maneras en las cuales podríamos tener algo más sofisticado para escribir o para describir estos kernels, ¿ok? Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces ahora, lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente discutir cómo podríamos hacer esto para el caso en cuanto queremos aproximar una función de densidad para una sola variable. Pero ¿qué ocurre si queremos aproximar la función de distribución conjunta de salud, educación, ingreso, educación, contagiados por el coronavirus y muertos por el coronavirus o lo que fuera? Queremos construir una función de distribución, una función de densidad multivariable, ¿ok? Y lo que vamos a hacer entonces en este caso es simplemente generalizar lo que hemos visto hasta ahora para el caso de del caso multivariado. ¿Okay? Y en el caso multivariado, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que tenemos que las x ahora son un vector de dimensión d, entonces d puede ser, yo que sé, 3, 4, 5 variables, y podemos querer aproximar una función de densidad de 5 variables, ¿no es cierto? Acá hay un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Estas cosas bonitas salen de hacer este tipo de kernels. Y lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Exactamente igual que lo que hemos hecho antes, solo que ahora lo que vamos a hacer es básicamente lo siguiente. Tenemos que escoger un kernel, definir el kernel, pero recuerden que ahora el kernel tiene que tomar en cuenta que nuestros zetas no son un escalar, sino es un vector, ¿no es cierto? Tenemos educación, ingresos, no sé, no sé qué otras variables más queremos meter ahí, pero todas las variables sobre las cuales queremos construir este nuestro kernel. ¿Okay? Entonces acá están, son D variables que están metidas acá y tenemos que hacer un kernel para estas D variables, ¿sí? Y lo que hacemos después es otra vez, acá tenemos el H, pero el H es el mismo bandwidth, pero el H está elevado a la D. Entonces, como ven, esto es simplemente como la generalización del caso en el que estamos haciendo que el D sea más que 1, ¿sí? Lo que hemos hecho es con D igual a 1 antes, ¿sí? Y este S de acá es la matriz de varianzas y covarianzas de las X. Entonces, tenemos un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de las X, y lo que hacemos es utilizar esa parte de aquí. Y lo que ven acá, si están viendo lo que estoy colocando acá, este Z sub I es simplemente la misma historia que tenemos antes, del X menos H, el X más H, pero ahora tiene que ser para todos los X cuando los X son vectores. Entonces, lo que hacemos es, hemos definido el H, el tamaño de bandas, y acá tenemos el X menos el X sub I, donde este es un vector de X, ¿no es cierto?, de dimensión D, y lo que estamos haciendo es estandarizar esto por la inversa de la Cholesky de la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Entonces, esto es como si estuviésemos estandarizando por la, entre comillas, desviación estándar de las X. Estamos volviéndolas, estandarizándolas por la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Z sub I es esto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es para cada observación y para cada X, sacamos nuestra matriz de varianzas y covarianzas, que eso es trivial, hacemos la inversa, trivial, sacar la Cholesky, trivial, y lo que hacemos es para cada observación definimos nuestro Z como este vector de dimensión D, ¿sí? Dada la X otra vez, ¿sí? Dada la X. Una vez que hemos hecho que tenemos este Z, lo que tenemos que hacer ahora es definir cómo va a ser el kernel. No sé si me están siguiendo, ¿no es cierto? Porque una vez que hemos definido el kernel, lo que hacemos es, para cada Z, evaluamos esto
en estas, vamos sumando esto, ¿sí? Y entonces, acá sí es obviamente bastante más simple utilizar el kernel gaussiano, porque tenemos la función de distribución de una normal multivariada, es bastante trivial de utilizar. Y como ya hemos estandarizado nuestros datos, acá es una normal multivariada con matriz de varianza y covarianzas, identidad. Esa es la gracia de haber hecho la Cholesky acá, escalada por la matriz de varianza y covarianzas, ¿sí? Entonces acá esto es como si las zetas fuesen ya unas variables estandarizadas y por lo tanto la matriz de varianza y covarianza es una matriz de varianza y covarianza identidad de nuestra zeta. Y esta entonces la función de densidad multivariada para esta nuestra zeta, vean que la dimensión acá está el D, con una matriz de varianza y covarianzas igual a 1, ¿sí? Lo que hace Silverman es mostrarnos que si vamos a utilizar el kernel gaussiano, ¿sí? El kernel gaussiano, el ancho de banda óptimo adopta esta forma de acá. Entonces, otra vez es una plugin rule también, una regla de escoger. Simplemente D es la dimensión de esto. Si tenemos 8 variables, acaba de decir 8, ¿no es cierto? Y escogemos el H de esta manera, ¿sí? Con el kernel de Panichnikov, la cosa es un poquito más complicada. Lo que tenemos que hacer es simplemente definir esta C sub D. Esta C sub D adopta este valor que tiene acá, donde acá está la función gamma, ¿sí? Acá está la función gamma. Y lo que hacemos es que vamos a darle este peso, si se cumple el evento, que Z sub i transpuesta a Z sub i, que sería la sumatoria de los Z sub i's al cuadrado de los Z sub i's estandarizados, ¿sí? La sumatoria de los Z sub i's cuadrados estandarizados es menor que 1, entonces esto sí tiene un ponderador, ¿sí? Y eso sería lo que colocamos acá como el K. ¿De acuerdo? Y con eso estamos listos. Y otra vez tenemos que escoger un valor de H y Silverman hace el trabajo por nosotros y nos dice que este es el H óptimo cuando estamos trabajando con una normal multivariada. Otra vez va a ser el kernel óptimo si es que tenemos simetría y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si no, va a ser un poco más complicado. Veo muy poco paper, conozco que ha intentado hacer los métodos que hemos discutido cuando tenemos que aproximar una normal multivariada, porque obviamente las dimensiones van aumentando y la complejidad del problema también aumenta. Y este es uno de los problemas que tiene este tipo de métodos también, que obviamente tiene la maldición de la dimensionalidad también. A medida que el D va aumentando, la dimensionalidad del problema va aumentando más que proporcionalmente. ¿Sí? Y acá tienen entonces un ejemplo de cómo construimos esta función de densidad multivariada para una variable y otra variable, y lo que he hecho acá, no recuerdo con cuál de los kernels era, si el kernel gaussiano o el kernel de Panichnikov, ¿ya? Bien, y obviamente también podríamos utilizar lo que hemos dicho antes, ¿no es cierto? Que el H lo podemos escoger utilizando un criterio de validación, de cross-validation, ¿sí? Y tenemos este problema de la maldición de la dimensionalidad. A medida que va aumentando el número de parámetros, se va haciendo computacionalmente bastante más costoso poder hacer esto. ¿Sí? Bien. Pero independientemente del costo, como ven, la mecánica es bastante simple. ¿Ok? Bien. Déjeme entonces ahora ver si es que vale la pena. Sí, yo creo que vale la pena. Vamos, avancemos un poco entonces para tratar de cerrar esto. Hoy día y el martes tenemos una reunión en la que les muestro una aplicación de esto. Si recuerdan en nuestros cursos en su curso de econometría de pregrado probablemente, en el marco de regresión lineal, lo que hacían era que ustedes descomponían a la variable y, ustedes podían descomponer siempre a la variable y entre la esperanza de y condicional en x, para un conjunto de x, más un u, ¿no es cierto? Y esta esperanza condicional de y en x, si existe, y no la conocemos, va a ser una función m que depende solamente de x. Y si se acuerdan del marco de regresión, no del modelo de regresión, esta m es por definición tal que los x son ortogonales a u. ¿Por qué? Porque he extraído la información de las x de modo tal que todo lo que me quede, que no sea la esperanza condicional de y en x, va a ser ortogonal al espacio barrido por las x. Esto no es lo mismo que lo que han visto en el modelo de regresión lineal. En el modelo de regresión lineal, ustedes tienen el supuesto de que la esperanza de xv es igual a 0. Y ese supuesto puede ser verdadero o puede ser falso. En el marco de regresión, es siempre cierto que x
es ortogonal a U una vez que he hecho esta descomposición, que M de X es ortogonal a U. ¿Sí? El problema que tenemos típicamente es que obviamente cuando hacemos el modelo de regresión es porque no conocemos M, no sabemos cómo es M. Y como no conocemos M, lo que hacemos es imponemos un supuesto. Asumimos que, por ejemplo, M es lineal en el vector de parámetros. Por lo tanto, hacemos que Y sea igual a X beta más U. Y ahí entonces imponemos un supuesto que puede ser verdadero o puede ser falso, que las X no están correlacionadas con U. Si no están correlacionadas con U, estamos en un mundo muy bonito. Y si están correlacionadas con U, obviamente tenemos el problema de muchos problemas, ¿no es cierto? Que cuando el X está correlacionado con U, sabemos que el estimador de menos cuadrados ordinarios, por ejemplo, va a ser sesgado, va a ser inconsistente, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que utilizar otro tipo de métodos para tratar de obtener estimadores consistentes del beta. Pero lo que estoy diciendo acá es que si es que estuviésemos en el marco general, por definición, M, ¿sí? Es tal que va a descomponer Y en M de X más U, y U no va a estar correlacionada con cualquier función de X, no solo con X, sino con cualquier función de X. Por lo tanto, podría ser interesante tratar de aproximar esta M. Ya hemos tratado de hacer esto utilizando variantes de métodos, entre comillas, paramétricos. ¿Cuál era esa variante que hemos utilizado? Si se acuerdan, en este curso hemos utilizado, por ejemplo, redes neuronales. ¿Sí? Con redes neuronales lo que hemos hecho es decir, bueno, no conocemos la forma funcional de M y hemos dicho, bueno, tratemos de aproximar esta forma funcional de M utilizando estas redes neuronales de capas ocultas, unidades, etc. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y ya han hecho la tarea de eso, ¿no es cierto? De tratar de aproximar una función a esta función de densidad, ¿ok? Entonces ahora, lo que vamos a hacer es tratar de hacer lo mismo, tratar de aproximar esta M, pero tratar de aproximar esta M sin tener una idea de cómo es esto y utilizando métodos no paramétricos. En lugar de aproximar esto con una función que depende de parámetros estimados, tratar de aproximar esto con una función no paramétrica, ¿ok? Por lo menos en teoría, sabemos que la esperanza de Y condicional en X es simplemente la integral de Y por la función de densidad de Y condicional en X integrada en el dominio de todo Y. ¿Sí? Esta es la manera en que calculamos una función de densidad. ¿Están de acuerdo? O perdón, la esperanza de Y condicional en X. Es Y por la función de densidad de Y. ¿Sí? Y la integramos en su dominio. Podemos utilizar el viejo conocido amigo de el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes me dice que la condicional de Y en X es igual a la razón entre la conjunta de Y y X dividido por la marginal de X. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos de toda la vida en nuestros cursos de estadística. ¿Sí? Lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de expresar todo esto de acá en función solamente de la conjunta. Entonces, obviamente tengo la función de densidad conjunta en el numerador, y en el denominador debería tener la incondicional de X o la marginal de X. Pero la incondicional de X yo la puedo obtener integrando los valores de Y de la conjunta de Y y X. ¿Sí? Esta es una manera de obtener la marginal de X. Y por lo tanto, entonces, yo podría reescribir todo esto de acá como una función solamente de la marginal, perdón, de la condicional de Y en X y la marginal de X. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Y entonces, esto en este caso, lo podría justamente porque tengo por este lado un integral de Y y por este lado tengo un integral de Y metido por acá. Yo puedo reescribir esto simplemente como la integral de esta parte del numerador, que tiene esta parte de acá, dividido simplemente la parte que ya no depende de Y, porque esta parte ya no dejó de depender de Y. ¿Me están siguiendo? Ya no es condicional en Y y por lo tanto puede salir de esta integral. Y esta es la marginal de X. ¿Están todos de acuerdo? Bien, Cristian está de acuerdo. Álvaro también. Todos de acuerdo. Perfecto. Y entonces, si yo pudiese hacer esto, que obviamente en términos teóricos se parece fácil, pero en términos prácticos no va a ser tanto. Si yo pudiese hacer esto, entonces yo podría aproximar la esperanza condicional de Y en X para cualquier valor de X, simplemente evaluando no los Fs, que no los conozco, sino estimadores de Fs, utilizando métodos no paramétricos. Y esto justamente es lo que hago acá. Entonces, lo que hago es utilizar lo que se llama
el estimador de kernel o de regresión kernel que se llama de Nadaraya-Watson, ¿ya? Que son estos señores que justamente hicieron esta derivación de esta integral para acá para llegar a esta expresión. Vean qué es lo que nos está diciendo esto. Esto nos dice simplemente lo siguiente. En el denominador tengo la marginal de x. ¿No es cierto? La marginal de x entonces la puedo aproximar simplemente como la función de densidad de x. ¿Sí? Esto de acá es la función de densidad de x, el estimador de la función de densidad de x, en el denominador. ¿Me está siguiendo? Este es el estimador de la función de densidad de x. ¿Sí? Obviamente este x puede ser un escalar, en cuyo caso estaría simplemente con el estimador del univariado, o puede ser un kernel multivariado, podría ser este de acá. ¿Sí? O el gaussiano o el epanésico, pero de este de acá. Si es que mis x, si tengo más de un regresor entre comillas, ¿no es cierto? Si tengo más de un regresor entre comillas, este va a ser el kernel multivariado. ¿Sí? ¿Ya? Y en el numerador tengo que aproximar esta parte de acá. Y lo que nos dice este señor es simplemente lo siguiente. Bueno, aproxime este numerador, esta integral, aproxímela por sumatoria, tome, y esta sería nuestra parte con la que estamos aproximando. Vean que acá 1 sobre NH por K sería la parte de nuestra función de densidad de Y, ¿sí? Y acá tome el valor de Y en torno al cual estoy haciendo esta aproximación. ¿Sí? Entonces tome cada valor de Y y tome el kernel de esta función de acá. ¿Me sigue? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que nos está diciendo esto es simplemente lo siguiente. Nos está diciendo que el kernel para hacer una estimación de la esperanza condicional es simplemente como una suma ponderada, ¿sí? Una suma ponderada de los Y, donde en cada ponderador estoy colocando en una parte el aporte que hace este X particular y en otra parte la suma de todos los X, o sea, la incondicional. ¿Sí? Entonces sería como la probabilidad, entre comillas, de cada uno de estos eventos y pondero el Y por la probabilidad de cada uno de estos eventos en la distribución de las X. No sé si me están siguiendo. Y entonces esto es otra vez muy simple. ¿Por qué? Porque en todos los anteriores casos ya he definido el H óptimo, ya he encontrado el kernel, y he encontrado el kernel. Lo que tengo que hacer es simplemente acá, es para cada valor de Y, si tengo 1000 datos de Y, entonces para cada valor de Y, lo que hago es saco un ponderador, que sería esta forma de acá, que es este R sub I, y para cada R sub I voy ponderando la observación de Y por ese kernel. Y con eso tendría mi estimador de la esperanza condicional de Y en esos X. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué nos propone este método? Este método nos propone, por ejemplo, ir escogiendo distintos valores de H y tomar como el valor de H que queramos al kernel que nos permita hacer este criterio de cross-validation. Y este criterio de cross-validation es simplemente tomar el valor de Y sub I, ¿sí? Menos el valor predicho para Y sub I, condicional en X, pero si es que estimamos esto excluyendo la observación I. Entonces esto sería como un out of sample forecast. No sé si me están siguiendo. Entonces, hagan esto mismo, estimen la función de densidad, pero excluyan la observación 1, por decir algo. Entonces, estiman todo esto para la observación 2 a la 1000, hacen la predicción, dado los valores de X, de qué debería valer Y, dado este M que ustedes ya han obtenido, ¿no es cierto? Hacen la predicción, dado el valor de X, y comparan esa predicción con el valor de Y efectivamente observado. Y escogen el H que minimice la suma de cuadrados de los residuos, o el mean square error, el mean square prediction error, o el mean square forecast error de este estimador. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Ok? Obviamente, otra cosa que podríamos hacer, una vez que hemos hecho esto, es que, dado cualquier valor de X sub I, puedo utilizar esta expresión para proyectar la esperanza condicional de Y en X sub I, y puedo derivar el U gorro, que sería simplemente el Y observado, menos el estimador de la esperanza, y como si tengo el U gorrito, puedo tener un estimador de la varianza del U gorrito, etc. Puedo hacer todas las cosas divertidas que he hecho antes. Podría hacer bootstraps con los U gorritos después, todas las cosas que he hecho antes, porque he tenido ahora un estimador no paramétrico de la esperanza condicional de Y en X. Entre paréntesis, todo esto de no paramétrico, en el fondo es un poquito tramposo, ¿no es cierto? Porque de todos modos hay un parámetro implícito metido acá, o más de un parámetro, pero típicamente uno que grita. ¿Cuál es el parámetro que grita acá? Es el H, ¿no es cierto? El H es en realidad un parámetro que estamos tratando de calibrar o tratando de estimar para tratar de minimizar alguna función de pérdida, pero
típicamente se llama no paramétrico porque estamos tratando de con eso calzar toda la función de densidad. Pero en el fondo, un poquito tramposo esto, porque hay algo paramétrico estimado acá. Y acá tiene un ejemplo de este método utilizando el estimador no paramétrico para el caso que voy a que no es el caso exacto que ustedes van a ver en clase, pero es una regresión no paramétrica creo que era para este mapeo caótico que les había mostrado en la clase anterior. Entonces, vean que acá, estos son los datos que obtengo, los puntitos rojos que tienen ahí son los datos que yo tengo. La línea celestita, que no se ve mucho, la línea celestita es la verdadera esperanza condicional de Y en X, ¿sí? Es la verdadera esperanza condicional de Y en X, y la línea verdecita es el estimador, la línea continua, es el estimador de la esperanza condicional de Y en X. Una cosa que ocurre, y que van a darse cuenta cuando ustedes estén trabajando acá, es que típicamente las estimaciones no paramétricas van a ser menos confiables en los extremos de las observaciones, en los puntos extremos de las observaciones. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estamos tratando de evaluar un kernel para este lado, un estimador de la esperanza condicional para este lado, tenemos muchos datos de este lado y muchos datos de este lado. Entonces, nuestros kernels, que son kernels que típicamente son simétricos, están comparando puntos a este lado de los X y a este lado de los X. Pero cuando estamos acercándonos a la cola de acá, puntos a este lado no hay, pues. Y como no hay puntos a este lado, lo que va a ocurrir es que muchas veces el estimador en las colas va a ser algo menos confiable. Esto ocurre con muchos otros filtros, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá está, esto es lo que queríamos, este es el modelo en realidad. Entonces acá están los X sub i, y esta es la función de X sub i, una función no lineal de X, ¿ya? Y quería, simplemente para mostrarles que lo hace bastante razonable este kernel. No lo hace tan razonable en algunos extremos, pero lo hace bastante razonable ahí, ¿ok? Bien, perdón, el H anterior no es el sigma, por lo tanto, los estimados. Sí, a ver, no, el H es siempre el H que tienen que utilizar para hacer estos casos, ¿no es cierto? Entonces, el H podría ser el H de Silverman, si utilizan los kernels que tienen acá, el kernel gaussiano o el kernel de Panechnikov, y podría ser su punto de partida, por ejemplo, pero de todos modos es preferible asegurarse de que están trabajando con un H razonable y por lo tanto deberían tratar de, una vez que tienen un primer aproximador del H, probar con distintos H's y hacer este least squares cross validation. ¿Okay? Pero esto es simplemente, como ven, este de minimizar no quiere decir que vayan a derivar esto. Derivar va a ser una pesadilla derivar esto, ¿no es cierto? Lo que les está diciendo es que, por ejemplo, podrían hacer un grid de los H's. Centrados en distintos valores e ir viendo con cuál de estos H se aproximan más. ¿Ok? Bien. ¿Qué más podemos hacer con esto? Bueno, muchas cosas divertidas podemos hacer con esto. Una cosa divertida que podemos hacer con esto, por ejemplo, es que podríamos tratar de ver cuáles son los efectos marginales, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto que tiene un cambio de X sobre Y? O sea, ¿cuál sería el beta, entre comillas, ¿no es cierto? En el caso de OLS, obviamente, el beta es fijo, no depende de X, ¿sí? En el caso en el que tengo un modelo no lineal para X, puede ser que el efecto marginal, el beta, dependa del X, ¿sí? Cuando tengo una forma funcional no lineal, por ejemplo. Pero acá, como no tengo la forma de m, yo puedo tratar de aproximar esta derivada utilizando una aproximación numérica a esta derivada, que es simplemente evaluar el m en el x más epsilon, x menos epsilon, y dividirlo por 2 epsilon, ¿no es cierto? Y esto entonces sería el caso en el que estoy tratando de evaluar cuál es el efecto marginal en un x particular. Entonces acá yo podría hacer el mismo gráfico que tengo aquí, lo podría hacer para el efecto marginal, y ver cuál es el efecto que tiene un cambio de x sobre y. Y con eso podría responder la pregunta de, por ejemplo, no sé qué variable será esta X, pero cuál es el efecto que tiene, el efecto es constante, no es constante, dónde es más importante, dónde es menos importante, cambia el efecto, a veces positivo, a veces negativo, etc. Y cuán importante es el cambio en el efecto también, el cambio o la curvatura, ¿no es cierto? Y con eso podría ser entonces cuál sería la derivada de la respuesta respecto al X. Y entonces acá lo que hago es calculo el beta acá, como lo he calculado, con este X, calculo el beta en un X más epsilon, el beta con un X menos epsilon, lo divido entre 2H y con eso tendría un estimador de la curvatura. Entonces acá estoy simplemente viendo la pendiente, que sería el beta, ¿sí? La pendiente, y la curvatura, que es este C, sería la segunda derivada de esta función de acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, como ven, esto es bastante más divertido, entre comillas, ¿sí? ¿Ya?
Uno también podría tratar de aproximar, por ejemplo, estimadores de la varianza condicional de Y en X. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, relativamente simple, ¿no es cierto? Yo sé que la varianza de Y en X, ¿sí?, es simplemente la esperanza de Y al cuadrado condicional en X menos la esperanza de X al cuadrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, uno podría hacer esto. Tengo un estimador de M y podría tratar de obtener un estimador de la esperanza de Y al cuadrado en X. Podría hacer eso, ¿sí? Lo que sería acá es simplemente volver al ejemplo que tengo acá y en lugar de Y, colocar los cuadrados de Y y tratar de calcular la esperanza de Y al cuadrado condicional en X y con eso tener el estimador de este objeto de acá. Una vez que tengo este objeto de acá, resto el cuadrado del estimador de la esperanza y con eso tengo un estimador de la varianza de Y condicional en X. ¿Sí? También podría tratar de, por ejemplo, una vez que he obtenido el estimador no paramétrico de la esperanza condicional, obtener un estimador del U, que ya hemos discutido, este de acá, y tener una manera de poder tratar de aproximar la varianza, ¿no es cierto? Si se acuerdan cuando hacíamos los modelos Arch, Garch y demás, una manera de aproximar esto podría ser, que es imperfecta obviamente, podría ser simplemente agarrar U cuadrado, el U gorro cuadrado que sale de la primera etapa, y hacer un estimador no paramétrico de la función g que depende de los x. ¿Sí? Y hacer lo mismo que he hecho antes acá, lo mismo, solo que en lugar de y, colocar U gorro cuadrado. Y hago esto mismo de acá. ¿Qué ocurre si tengo series de tiempo? Bueno, puedo generalizar esto para que en los X hayan rezagos de la variable dependiente y también tengo estimadores consistentes. Puedo hacer forecast, lo mismo que hemos hecho acá para el cross validation, es algo la manera en la que típicamente harían forecast ustedes, ¿no es cierto? Entonces sería, estiman con los datos antes de que obtienen sin una observación y hacen el forecast para eso después, fuera de muestra, ¿sí? Bien. Déjenme ahora terminar esto simplemente mostrándoles un ejemplo de qué otra cosa podríamos hacer y con esto acabamos, ¿ya? Una cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, tratar de trabajar un modelo en el que hacemos una regresión no paramétrica que sea parcialmente lineal, entre comillas. Entonces podríamos tener como la aproximación de primer orden de la esperanza condicional de Y en X, que sería como la parte OLS, más una función que sea una función no lineal, esta M, ¿sí? Y por lo tanto, entonces uno podría tratar de particionar los datos, ¿no es cierto? Es decir, tener la parte que es la parte lineal y tener la parte que en principio va a ser no lineal. ¿Y cómo podríamos tratar de hacer eso? Es tratar de, por ejemplo, particionar esto del siguiente modo. Supongamos que obviamente para que esto funcione, nos gustaría que este z sea relativamente, de una dimensión relativamente pequeña, ¿sí? Y ojalá, por ejemplo, un regresor nada más ahí. Entonces, si pudiésemos hacer eso, podemos ordenar los datos de z de menor a mayor, ¿sí? ¿Sí? Tomamos la primera diferencia de Y, la primera diferencia de Y sería esta parte de acá, que sería esta cosa acá, delta, ¿sí? ¿Ya? Y al tomar la primera diferencia de Y, vean que lo que va a ocurrir es básicamente lo siguiente. Cuando toman la primera diferencia de Y, ¿sí?, les va a quedar la diferencia de los X por el beta, ¿sí?, la diferencia de los X por el beta, y como están ordenando de menor a mayor, su esperanza es que el M del Z sub I menos el otro, como no están tomando en cuenta este X metido por acá, les va a dar algo que va a aproximar relativamente bien al beta de acá. Entonces, esta es la idea. La idea es, primero, ustedes regresionan la primera diferencia de Y con la primera diferencia de X y obtienen un beta gorrito. ¿Sí? ¿Ok? La idea entonces es que esta parte de acá pueda ser tratada como un efecto fijo, condicional en los X. Entonces, ustedes sacan la primera diferencia de Y, la primera diferencia de X, sacan la regresión, con eso tienen el beta gorro. Con ese beta gorro tienen un primer estimador U gorro, y a ese U gorro ustedes le hacen el estimador de acá. ¿Sí? La idea de esto es que, como ustedes han ordenado los zetas de menor a mayor, están esperando que, si es que M es lo suficientemente suave y los cambios en Z son relativamente chicos, entonces la idea es que ustedes puedan tener que este delta M sea aproximadamente cercano a cero y con eso tienen un primer estimador de este beta. Con ese estimador de beta, ustedes obtienen un U-gorrito. Con ese U-gorrito, ustedes ahora corren una regresión no paramétrica del U-gorrito contra los zetas. Y con eso obtienen un estimador consistente de el M, de la parte no lineal. ¿Me sigue? ¿Ok?
¿Estás de acuerdo? Obviamente, si es que esto no se cumple, entonces es mejor que los zetas no tienen el efecto de que el delta M sea lo suficientemente chico, entonces esto no se va a poder hacer y simplemente van a tener que hacer el modelo tomando en cuenta todas las nulidades en su conjunto.